Ok, bueno, entonces, entonces estas dos clases que vienen van a ser acerca de el control del equilibrio y la postura y cómo, pues al igual que muchas de las clases anteriores que hemos visto, ya requiere esta función un poco más, esta función importante, ¿no? Una de nuestras principales funciones aquí. Hay un poquito una exageración, ¿verdad? Porque nomás de ver esta persona aquí, manteniendo el equilibrio en una cuerda floja ahí en medio de quién sabe qué montañas da miedo, ¿no? Pero habla un poco acerca de las capacidades de nuestro sistema nervioso para poder luchar en contra de las fuerzas que lo empujan y que lo están tratando de tirar todo el tiempo, ¿no? Entonces podemos saber primero que nuestro cuerpo, en general, hablaremos mucho de, como en todas las otras clases, de cuadrúpedos y de bípedos, ¿no? Nosotros, los humanos, como realmente los que más nos transportamos de manera bípeda, ¿no? Los primates también no humanos, ¿no? Los ven que luego sí andan caminando, ¿no? Así en dos patitas, pero se ayudan muchísimo también de las extremidades delanteras. Es un poco más, bueno, es mucho más notorio en nosotros que tenemos nuestro centro de balance un poco más, más arriba. Lo vamos a ver ahorita. Bueno, entonces, la definición operacional que podemos utilizar para las siguientes clases es que el equilibrio postural o el balance, ¿no? Lo podemos decir equilibrio postural, ¿no? Porque es la manera en que mantenemos nuestra postura erguida, algunos un poco más encorvados que otros, ¿no? Como yo, que ando relativamente encorvado, ¿no? Pero el equilibrio postural significa oponer resistencia activa a las fuerzas externas que actúan sobre nuestro cuerpo. Entonces, ¿cuáles serían esas fuerzas? Pues la primera, quizás la más evidente y la más importante, es la fuerza de gravedad, ¿no? Que está todo el tiempo empujándonos pues hacia el centro de la Tierra. Después, pues habrá múltiples fuerzas, además de la gravedad, que actúen, por ejemplo, el simple hecho de, durante la locomoción, por ejemplo, la inercia, ¿no? Dependerá la inercia que lleva nuestro cuerpo al desplazarse. En este caso, de este ejemplo tan extremo, pues el viento es un factor muy importante, ¿no? Como empuja el viento. Aquí, hace unos 3 o 4 días, en Juriquilla hubo un ventarrón que tiró varios árboles y cosas así. Y bueno, pues una cantidad de otras fuerzas, el movimiento, ¿no? Si bueno, nosotros estamos muy acostumbrados, las personas de las ciudades que tienen metro o estos tranvías, los autobuses, lo que sea, cualquier transporte público en el que vamos parados, esas fuerzas también, ¿no? Están todo el tiempo tratando de mover el centro. Ahorita vamos a ver cómo el centro vamos a decir, el centro de masa, el centro de gravedad de nuestro cuerpo, ¿no? Está todo el tiempo tiende a ir en una dirección, ¿no? Y a estar desequilibrado, y entonces lo que tiene que hacer nuestro sistema nervioso central es aplicar diversas fuerzas en diferentes músculos para poder contrarrestar estas fuerzas, ¿no? Y para eso existe otro concepto importante. Una cosa es el concepto del equilibrio postural, ¿no? Que es eh, oponer esa resistencia activa a las fuerzas, y la orientación postural es simplemente cómo acomodamos nuestro cuerpo y nuestros diferentes elementos, los brazos, las piernas, etcétera, con respecto a la fuerza gravitacional y al eje visual vertical. Ya veremos que nuestro sistema nervioso, para mantener el equilibrio, utiliza diversos sistemas sensoriales para poder mantenerse en la posición adecuada, ¿no? Y veremos cómo cada uno de los sistemas aporta
diferentes componentes al sistema de equilibrio y de postura que, a diferencia de los otros sistemas que hemos visto, está bien estudiado, pero no tiene tanto, o digamos que no es de los temas más populares, no es de los temas más populares en el campo de las neurociencias, pero es un tema evidentemente muy importante. Y como vimos, siempre utilizo el ejemplo de los videos de Parkinson, ¿no? Por ser una patología motora tan importante, como la funcionalidad de los circuitos motores, ¿no? Ya sabemos que para que los ganglios basales funcionen bien, requieren de la interacción con diversas regiones corticales, diversas regiones talámicas, ¿no? O sea, todos los sistemas motores participan, y cuando se afecta la funcionalidad de estos circuitos, pues es difícil mantener el equilibrio, como vimos en el paciente que no podía andar, solamente cuando lo ponían en bicicleta podía mantener bien su equilibrio, ¿no? Pero cuando estaba parado normalmente tenía problemas para mantener el equilibrio, adquieren una postura encorvada, ¿no? Cambia su centro de gravedad. Entonces, pues todo esto que hemos visto a lo largo del curso, los reflejos, nuestros sistemas de reflejos, nuestros sistemas de movimientos voluntarios, etcétera, todos participan en poder mantener al cuerpo en equilibrio con una orientación particular con respecto a la fuerza gravitacional que lo está empujando hacia abajo, y también con respecto al eje visual. Ya verán que hay algunas ilusiones ópticas que todos hemos sentido en algún momento. No sé si han estado en alguna terminal, bueno, cuando se han subido a algún autobús de estos de pasajeros que los lleva de un estado a otro, ¿no? Y cuando están a mí me pasaba mucho, cuando estás en la terminal parado, ¿no? Y hay otro autobús a un lado y tú estás sentado junto a la ventana. Entonces el autobús de un lado, como ocupa muchísima parte de nuestro campo visual, ¿no? Ese autobús se empieza a mover, y cuando el autobús que está a un lado de nosotros se empieza a mover y ocupa todo nuestro campo visual, es difícil para nosotros, o al menos para mí, bueno, está también reportado así, ¿no? Pero todos quizás lo hemos sentido, es muy difícil para nosotros saber si el que se está moviendo es el autobús de un lado o si somos nosotros, ¿no? E inclusive se pueden hacer, tomando en cuenta eso, que el campo visual es tan importante para mantener el equilibrio y para mantenernos en una postura determinada. Si se mueve el campo visual gigantesco, si se moviera todo nuestro campo visual, vamos a suponer así, ¿no? Que vamos caminando, ¿no? Y se nos mueve el campo visual hacia un lado, nuestro sistema nervioso tiende a moverse automáticamente, ¿no? Entonces, a pesar de que nuestros sistemas vestibulares, que no vimos en la clase, pero que vamos a ver un poquito aquí, nos indican una cosa o nos indican otra, nuestro campo visual nos dice, se está moviendo todo hacia un lado, y uno trata de mantener la línea con respecto al campo visual. Ok, entonces, lo primero que debemos, de los conceptos también importantes que debemos tener o que debemos entender para todo lo largo de las siguientes dos clases es este concepto del centro de masa, ¿no? En algunos lugares lo encontrarán como nuestro centro de gravedad o el centro de masa, que este punto del centro de masa en nosotros está un poquito, ¿no? Por debajo del ombligo, vamos a decir, pero refleja la posición promedio de la masa total del cuerpo, ¿no? Entonces, un poquito más adelante, ¿no? Y es donde, en el caso de este gatito, por ejemplo, el centro de masa está, aquí nos marcarían la línea media, o sea, dividir al gato por completo aquí, ¿no? Ya nos marca cómo el centro de masa estaría aquí, que es el punto donde la gravedad ejerce la mayor fuerza sobre todo el conjunto del animal. Y un concepto también importante es que si nos imaginamos una condición como un animalito así, o nosotros que estamos simplemente así parados, ¿no? No estamos cansados, porque esto también pues depende mucho de qué tan agotados estemos o no. Pero sí, digamos que nos paramos, nos erguidos, ¿no? En una posición así,
firmes, ¿no? Como cuando está uno en la escolta, de firmes. O el gatito que está ahí tranquilo, parado sobre esta plataforma, y suponemos que solamente la gravedad actúa, es decir, no hay nada que se le mueva el piso, no hay un ventarrón, nadie lo está empujando ni nada, sino si nos imagináramos que solamente la gravedad actúa, entonces el centro de presión aquí en este punto de aquí en medio del gato, estaría reflejando o reflejaría el conjunto de la actividad muscular para controlar el centro de masa y mantener el equilibrio, ¿no? Entonces, es que el objetivo de nuestro sistema nervioso, para nuestro sistema nervioso central, su objetivo es básicamente acomodar toda la musculatura, ponerle la fuerza adecuada. Muy importante aquí hacer la diferencia, ¿no? Cuando hacemos el plan motor para hacer nuestros movimientos voluntarios y todo, ¿no? Pues ya saben todos esos pasos, ¿no? De localizar el target, localizar el objetivo, hacer su transformación cinemática inversa, después de transformación cinética inversa, ¿no? Que es decir, calcular qué ángulos, ¿no? O sea, para poder alcanzar una trayectoria, etcétera. En este caso, que no va a haber movimiento, que solamente se quiere o el objetivo es mantener el equilibrio del centro de masa, mantenerlo en una posición adecuada. Entonces, el trabajo del sistema nervioso central es simplemente acomodar de una manera toda la musculatura y todo el sistema esquelético, ¿no? Para poder contrarrestar la fuerza de gravedad, ¿no? Y entonces esto que se le pone como el centro de presión y la fuerza de reacción, ¿no? La fuerza de reacción es básicamente el resultado de esa fuerza de reacción a la fuerza de gravedad, ¿no? Cuando, si de repente se le empezara a mover el piso al animal, entonces la fuerza de reacción cambiaría, ¿no? Pero la fuerza de reacción cuando el animal no se tiene que mover y está simplemente luchando contra la gravedad, esa fuerza de reacción es el conjunto de toda la actividad muscular, es decir, las contracciones musculares, la forma en que están la forma en que están acomodadas las patitas, etcétera. Muy importante también en nuestro caso, esa fuerza de reacción, ¿no? Lo que le oponemos a la gravedad para mantener el centro de masa, mucha de ella es una fuerza, es una combinación de una fuerza, por llamarlo de alguna manera, pasiva, en la que simplemente la forma en que están arreglados nuestros pies, ¿no? O sea, si tuviéramos, debería tener ya aquí uno de mis muñequitos, ¿no? Tenemos aquí, por ejemplo, al Baby Yoda, ¿no? Entonces, este pequeño Baby Yoda, que todo el mundo le gusta, pues tiene unas patitas, ¿no? Pero si yo lo tratara de parar, no, sí se para porque es lo suficientemente grueso en la parte de aquí abajo, ¿no? Entonces él mantiene, yo puedo pararlo así sobre mi mano, ¿no? Porque estoy equilibrando, ahí está, parado el Baby Yoda, porque estoy equilibrando su centro de masa y ahí no hay ninguna fuerza en particular, no hay ninguna fuerza que él esté ejecutando, simplemente la forma en que está creado el muñequito es capaz de mantener el equilibrio, ¿no? Entonces, en nuestro caso, la forma en que están organizados nuestro sistema esquelético, ¿no? Nuestra rodilla con nuestra pierna, ¿no? Etcétera, y nuestro pie con esta forma así. Entonces, ya le ayuda al sistema a no contrarrestar la gravedad únicamente con la fuerza muscular, sino ya el sistema esquelético, como está organizado, ayuda al sistema muscular a mantener el centro de masa de forma equilibrada, ¿no? Entonces, hay otro concepto que sería el soporte en contra de la gravedad, querría decir simplemente mantener el centro de masa a cierta distancia
vertical, ¿no? Entonces, para mantener nuestro centro de masa, o en el sistema postural y del equilibrio, podemos combinar estos dos, o es la combinación ya formal de estos dos conceptos. Uno que es el soporte en contra de la gravedad, ¿no? Entonces, ¿quién está implicado en el soporte en contra de la gravedad? Como les decía, en el caso de Baby Yoda, el soporte en contra de la gravedad está únicamente dado, o para mantener su centro de masa en equilibrio, únicamente está dado por su soporte en contra de la gravedad, que es como está organizado este muñequito tejido, ¿no? O sea, que tiene cierta fuerza aquí. Si estuviera muy blandito y fuera nada más así su capita, ¿no? Como esta, pues podría caerse porque no le da el soporte suficiente para sostener el peso de acá arriba, ¿no? Entonces ya en los humanos y en los otros animales se tiene que tomar en cuenta pues el peso del individuo, etcétera, y si nuestras piernas están diseñadas suficiente con nuestro, nuestro, nuestro esqueleto está suficientemente bien diseñado con el largo, etcétera, etcétera, como para poder ayudar ya a poner un soporte físico en contra de la gravedad y mantener el centro de masa a cierta distancia vertical pues del piso, ¿no? Ese es el objetivo. Entonces, es una parte es la vertical y luego después la otra es mantener el equilibrio y el balance, ¿no? Que es controlar esa trayectoria del centro de masa, ¿no? Aquí, con respecto a la mesa, ¿no? Si el centro de masa estuviera aquí, el soporte contra la gravedad nos diría en el plano vertical qué tan lejos está del piso, y el equilibrio consistiría en controlar la trayectoria, ¿no? En el plano horizontal, la trayectoria en el plano horizontal de ese centro de masa, ¿no? Entonces, lo que puede ocurrir en un sistema tan inestable como el sistema bípedo, ¿no? Ya se pueden ustedes imaginar que en los cuadrúpedos, el soporte contra la gravedad, que son esas 4 patitas del gato, ese soporte contra la gravedad, pues es un soporte mucho más estable, ¿no? Y que puede contender, y ya per se es un soporte que puede mantener más fácilmente la trayectoria, ¿no? Del centro de masa, una trayectoria estable del centro de masa en el plano horizontal. Si ustedes llegan así por un lado y empujan al gato hacia un lado, su trayectoria en el plano horizontal pues se va a mover demasiado, y si el gato no hace algo, como por ejemplo mover la pata, ¿no? Para aumentar el nivel de soporte contra la gravedad, entonces, pum, su centro de masa cae y se va al piso, ¿no? En nuestro caso, que somos bípedos, pues el centro de masa está en mayor peligro, ¿no? O sea, me acuerdo que algunos de mis profesores decían que pues estamos en un peligro constante, ¿no? Cuando vamos caminando estamos en un peligro constante de caer, y como vemos en los videos del paciente parkinsoniano, con que se afecte un poco alguna de las partes del sistema que están involucrados en esto, puede ser suficiente como para impedir el equilibrio, ¿no? Entonces, ¿dudas hasta aquí? Muy bien. Entonces, recordemos, centro de masa, el nuestro está un poco más, un poquito por debajo del ombligo, y está un poquito, como se observa, ¿no? En este gráfico de aquí, normalmente el centro de masa, entonces aquí lo que nos están dibujando son las 4 patitas del gato, ¿no? Sería la parte de acá abajo, ¿no? Y nos indican que el centro de masa del gato normalmente, y también el de nosotros, normalmente está un poquito hacia la parte delantera del centro geométrico, vamos a llamarle, ¿no? O sea, el centro geométrico sería aquí justamente en este punto de la X de acá, pero normalmente el equilibrio del animal, vean cómo está corrido un poquito hacia la parte de adelante. En nosotros también, ¿no? Los pies están de esta manera. Aquí no lo puedo hacer con el brazo, ¿no? Pero normalmente estamos un poquitito, nuestro centro de gravedad, nuestro centro de masa está un poquitito más hacia adelante, ¿no? De lo que sería propiamente la línea media. Ok, entonces,
¿Qué es lo que hacemos o cuáles son las estrategias que utiliza en general, ¿no? ¿Qué es lo que puede hacer nuestro cuerpo para mantener el equilibrio, ¿no? Entonces, lo primero y más simple, ¿no? En el caso de que haya está el sujeto, obsérvese cómo nos dibujan aquí parecen muñequitos, ¿no? Como los que yo dibujaba cuando estaba en el kinder, ¿no? En la primaria. Entonces son de palitos y bolitas, ¿no? Pero ayudan bien a entender exactamente en dónde queda el centro de masa, ¿no? Aquí se ve muy bien dibujado. Está la cabecita, ¿no? El cuerpo, este bracito y la pierna. Y tenemos el pie, ¿no? Que hace esa forma de L y como pueden ustedes observar, hay cierta angulación, ¿verdad? Entonces, como que nuestro cuerpo, normalmente por cómo está construido nuestro sistema esquelético, está un poquito hacia adelante, ¿no? Está un poquito inclinado hacia adelante, formando entonces un pequeño ángulo, ¿no? El centro de masa está aquí y así estaría contrarrestando simplemente en condiciones normales, ¿no? Ahí está luchando contra la gravedad y así se mantiene en equilibrio, ¿no? Ese centro de masa. Ahora, si imaginamos que pues ahí nos paramos así, nos subimos al metro, ¿no? Se suben ahí en la estación San Cosme, ¿no? Y entonces, en lugar de ponerse de lado, mucha gente no se pone de lado, prácticamente nadie se pone viendo de frente, ¿no? Pero imagínense que se ponen viendo de frente hacia donde está el vagón de hacia adelante, y entonces el metro se empieza a mover. Entonces, eso significaría pues como que la fuerza, ¿no? Iría en esta dirección, ¿no? De derecha a izquierda, y cuando eso ocurre, cuando el piso se mueve, o el lugar en donde nosotros estamos se mueve, entonces en la dirección hacia adelante, entonces esto nos empuja, como que nos empuja hacia atrás, ¿no? Y de inmediato, todos los que hemos estado ahí, sentimos como obviamente nuestro centro de masa se va hacia adelante, ¿no? Como se ve aquí, ¿no? Entonces, se va hacia adelante. ¿Y qué es lo que hace? Aquí se mueve, observen el ángulo, ¿no? Claramente cómo se mueve el centro de masa hacia adelante. Y si nosotros simplemente no tuviéramos, si nosotros no tuviéramos nuestro sistema de la musculatura, ¿no? Funcionando apropiadamente, si no tuviéramos ese sistema de forma apropiada, lo que ocurriría es que un pequeño movimiento hacia adelante del piso generaría inmediatamente que nosotros nos cayéramos, ¿no? Y directamente, ¿no? Así, somos bastante inestables en ese sentido. Un pequeño movimiento, ¿no? Yo les puse el ejemplo del metro que realmente es un jalón muy fuerte, pero en general un pequeño movimiento hacia adelante, ¿no? Una ligera ventisca nos empujaría y nos tiraría, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hace nuestro sistema? Entonces, si el empujón no es tan fuerte, rápidamente, y vamos a ver ahorita qué músculos, ¿no? La musculatura que se activa rápidamente, ¿no? Algunos músculos aquí en la parte trasera de toda la pierna, inclusive de la espalda, se activan, ¿no? Toda esta musculatura y rota en sentido inverso y literalmente, ¿no? O sea, si nosotros nos lo imagináramos en este momento que nos empujan así, realmente nos imaginamos que la planta de nuestro pie, inclusive los dedos ayudan muchísimo porque harían esto. Ay, Dios. Perdón. A ver si alguien puede contestar allá afuera. Un segundito, ¿eh? Bueno, entonces, inmediatamente sabemos, ¿no? Que nuestros dedos, en cuanto se nos empuja hacia adelante, los dedos de nuestros pies hacen así. Aunque nosotros no nos demos cuenta, ¿no? Inclusive si están ahorita así sentados y se quieren, o sea, si ahorita están sentadas ahí y se quieren levantar, lo que van a hacer es impulsar su centro de masa sentados o sentadas, lo van a impulsar hacia adelante y
Si ustedes lo hacen, automáticamente ahorita van a sentir, le ponen atención, van a sentir como automáticamente sus dedos, las puntas de sus dedos, contrarrestan, ¿no? Ya, de inmediato, ¿no? Entonces, no, de esos dedos que tenemos ahí, no son tan triviales que estén ahí, que a veces pensamos que son muy inútiles, ¿no? Pero no son tan triviales, están ahí y ponen una fuerza determinada, y el talón, ¿no? Y la musculatura de nuestros chamorros, ¿no? Ayudan muchísimo a mantener todo el equilibrio cuando estamos así parados, y que la perturbación de nuestro centro de gravedad, siempre que la perturbación de nuestro centro de gravedad no sea muy fuerte, nuestro centro de masa no sea muy fuerte, entonces podemos contrarrestarla nada más con un movimiento muy automatizado, ¿no? De nuestros dedos y de toda la musculatura de la parte trasera de la pierna. Ahora, si, por ejemplo, ese movimiento, esa perturbación fuera mucho mayor, como en muchas ocasiones, y ahorita vamos a ver que esto tiene mucho que ver con el aprendizaje, pero si ese movimiento fuera un poco más fuerte, o si, por ejemplo, es la primera vez que se subieran, que se suben al metro, o sea, si ya son expertas o expertos en el metro, se suben ahí y el metro arranca a la velocidad normal, ustedes ya nada más se quedan así parados y se van equilibrando. Ahora, si es la primera vez que se suben al metro, ese mismo jaloncito, ¿no? El primer jaloncito que da el metro, hace que, si están así paraditos, ¿no? Hace que cuando viene el jalón hacia atrás, lo que hace automáticamente el cuerpo es aventar una pierna hacia adelante, ¿no? Que eso es lo que se ve un poco en la parte de aquí abajo. Normalmente, este jalón, ¿no? Más fuerte hacia atrás, o una perturbación, ¿no? Una perturbación de la parte superior, si alguien nos empuja por detrás, y es lo suficientemente fuerte, y nuestro sistema de las extremidades inferiores no puede contender con eso, o no sabe que sí va a poder, eso es muy importante. Si no sabemos que sí vamos a poder contender con ese empujón, o es demasiado fuerte, simplemente no vamos a poder. Una de las primeras reacciones, ¿no? Es inclinar el cuerpo, y eso va a mantener o a crear, o sea, ya no va a quedar completamente en una vertical, sino que el cuerpo se inclina y contrarresta de esa manera a la fuerza de gravedad. Y en este caso, en el caso de esta inclinación, básicamente lo que estamos haciendo, ¿no? Es modificar la organización del esqueleto para crear un mayor soporte en contra de la gravedad. Si es todavía más fuerte, ¿no? Si es todavía más fuerte, todavía la otra estrategia que utiliza nuestro cuerpo es simplemente abrir, ¿no? Abre las piernas y las angula, ¿no? Entonces eso lo vemos muy claramente. Estamos en el metro y entonces se abren las piernas, y nuevamente, de esa manera, nuestro centro de gravedad se equilibra, ¿no? Entonces, nuestro sistema nervioso, y aquí ya nos ponen cuando la musculatura está sufriendo de alguna manera, ¿no? O no tenemos ya un control por alguna razón, ya sea una lesión, ya sea cansancio, ya sea el envejecimiento natural, etcétera. Y nuestro sistema muscular o nuestro sistema esquelético no está ya cumpliendo, ¿no? O está pudiendo contender adecuadamente con la gravedad, entonces se puede utilizar, como se observa, ¿no? Normalmente utilizaríamos la técnica de aumentar el área ¿no? O sea, de estabilidad de nuestras extremidades inferiores, ¿no? Normalmente aumentaríamos el área de nuestras extremidades inferiores. Lo que se hace es que se aumenta artificialmente, pues con un bastón, ¿no? Eso es lo único esa es la función del bastón, ¿no?
es porque por alguna razón, ya sea que por lesión, ya sea que por cansancio, por vejez, etcétera, entonces se abre, ¿no? el, 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 el área de, eh, de soporte en contra de la gravedad, se abre el área de soporte en contra de la gravedad, ¿no? Y entonces con eso podemos mantener todavía de mejor manera nuestro centro de masa equilibrado, ¿no? Entonces, eso pues está muy claro. No sé si han visto ustedes, ¿no? En algunas, bueno, si han ido al circo o algo así, y esta persona no anda con una vara ahí enorme, ¿no? Pero sí vemos que cuando las personas, así los equilibristas, esos que se ven así en las películas todavía ya de blanco y negro, ¿no? Que se veían ahí caminando en medio de los edificios, van agarrando, ¿no? O van soportando una enorme vara, ¿no? Así, que quién sabe cuánto pese, pues yo nunca he agarrado una, ¿no? Pero eso lo que hace justamente es estar abriendo, ¿no? Y ayudando a mantener el centro de masa, ¿no? De una manera más sencilla. Es como utilizar, sería como el equivalente a utilizar un bastón, ¿no? Entonces ahí primero, la primera estrategia de nuestro cuerpo, es simplemente ver si se puede contender rápidamente con la perturbación y utiliza principalmente esta musculatura de acá. Y después de eso, si la perturbación es más fuerte o cambian las condiciones, como lo vamos a ver ahorita en las siguientes diapositivas, entonces ya empieza a utilizar otras estrategias, ¿no? Entonces, aquí les muestro una diapositiva en donde podemos observar cómo, en este caso, está dibujado aquí esto sería un gato, ¿no? En la literatura del equilibrio, normalmente ya se dibujan muy simplísticamente, ¿no? Los animales, ¿no? Entonces, aquí está el gatito, ¿no? Con su cabecita, su centro de masa, ¿no? Jalado para acá porque acá está la mayor parte, ¿no? La cabeza ocupa una buena parte de su masa. Entonces, está un poquito jalado hacia adelante. Y lo que se supone aquí, o lo que suponen es que el piso se mueve hacia adelante. Y entonces ahora, en el ejemplo de acá, ¿no? En el ejemplo de acá el piso se está moviendo en esta dirección, también aquí. ¿Y qué hace este animal cuando se empieza a mover el piso en esta dirección? Pues como que avienta su cuerpo hacia atrás, ¿no? Avienta su cuerpo hacia atrás y contrarresta esa perturbación. Y lo que nos muestran en la parte de acá abajo, ¿no? Es que, bueno, después de eso, primero está ese empujón del piso hacia adelante, ¿no? El desplazamiento hacia adelante y por inercia rápidamente, ¿no? Y por cómo está organizada su musculatura, su sistema musculoesquelético, entonces pasivamente se hace hacia atrás y se inclina pasivamente, ¿no? O sea, es porque tiene esa rotación, las articulaciones del animal tienen ese nivel de rotación, etcétera, que si las patitas se mantienen fijas aquí abajo, ¿no? Y el empujón es o el movimiento es hacia adelante, por esas articulaciones, entonces se inclina hacia atrás y luego después da una respuesta activa hacia adelante que lo va a llevar de vuelta a mantener su centro de equilibrio en donde él le gusta, ¿no? Y luego después, si se frenara, vamos a decir que esto es el metro, ¿no? Y el gatito está viendo hacia adelante, va desde San Cosme hasta Revolución, ¿no? Y va por San Cosme, ahí está en medio, ¿no? Y luego se empieza a mover el metro y luego después él pone una respuesta activa y luego inmediatamente muy rápidamente logra mantener otra vez su centro de masa en el centro donde a él le gusta, en equilibrio, y ahí va transportándose. Y si el metro se frena ya cuando está llegando a Revolución, se frena, entonces ocurriría lo contrario, ¿verdad? Entonces el gatito se iría hacia adelante pasivamente por sus articulaciones y cómo están organizadas, y luego pondría fuerza en su musculatura y lo regresaría nuevamente hacia su punto de equilibrio.
Y lo que nos muestran aquí en la diapositiva de acá, bueno, en la parte de abajo de la diapositiva, es que esta línea gris que tenemos aquí, ¿no? Esta línea gris es el momento en donde se empieza a mover la plataforma, y luego después tenemos la activación muscular del bíceps anterior, ¿no? Y el otro músculo aquí de la pata, y otro músculo de la pata trasera, pero lo que me interesa que observemos, en este caso, este es el centro de masa del gatito, ¿no? Cómo se mueve, se desplaza de aquí a acá, y eso es lo que está representándose en esta, es lo que se está representando en esta curva, ¿no? En esta trayectoria se desplaza el centro de masa hacia atrás, ¿no? Y esta es la velocidad del desplazamiento del centro de masa. Entonces, cuando viene el primer jalón, rápidamente hay un pico de velocidad, que después el movimiento entonces ya alcanza un nivel de estabilidad en aquella dirección, y entonces el animal empieza en este punto ya su posición del centro de masa empieza a regresar. Obsérvese cómo esto es en un lapso de 0 a 1 segundo, ¿no? Entonces, más o menos en 1 segundo habría que ver exactamente a qué velocidad estarían empujando la plataforma, ¿no? Pero muy rápidamente el animal tiene su centro de masa se desplaza rápidamente, ¿no? 5 centímetros, entonces serían aquí, estos son 5 centímetros por segundo, esta barra, entonces serían 10, 20, serían unos 30 centímetros por segundo, es lo que se está desplazando, se desplaza muy rápidamente, y luego después empieza ya inmediatamente a bajar la velocidad. Ya esto ya es un movimiento, un movimiento activo del animal, y rápidamente empieza la velocidad en la dirección contraria. En este punto, el animal empieza a regresar, ¿no? Su centro de gravedad, ¿no? Ya sería esta fase de respuesta activa, ¿no? Empieza a tener esa fase de respuesta activa, digamos que empieza a ejercer un efecto, ¿no? Cuando logra bajar la velocidad, podríamos conceptualizarlo de esa manera, ¿no? O sea, empieza a bajar esta velocidad en esta dirección, la contrarresta y ahora la lleva en sentido inverso hasta equilibrarse y regresar su centro de masa alrededor de 1 segundo después de que empezó el empujón. Ya estaría nuevamente el animal con su centro de masa en donde a él le gusta, ¿no? Entonces, lo que es muy importante es que la respuesta de la musculatura, esa es la parte fundamental, es que la respuesta de la musculatura es prácticamente inmediata, ¿no? O sea, es alrededor de 40 a 50 milisegundos en gatos, alrededor de 40 a 50 milisegundos en gatos, que sería la mitad de aquí, ¿no? O sea, de aquí a aquí, a ver si están viendo dónde está mi mouse. Aquí, de aquí a aquí son 100 milisegundos, 200, 300, 400, 500 milisegundos aquí en medio, y este es 1 segundo. Entonces, para que el animal regrese, obsérvese, para que el animal regrese su centro de masa a este punto, le toma más o menos, esta gráfica, ¿no? El centro se desvía y regresa, le toma alrededor de 800 milisegundos a 1 segundo. Sin embargo, su respuesta inicial de la musculatura para contrarrestar ese empujón es inmediata. Esto es, alrededor de 40, 50 milisegundos, la mitad de 100 aquí, obsérvese cómo a la mitad ya está empezando a activarse este músculo y este también, ¿no? O sea, estos dos músculos ya están activados, y esa activación muscular empieza ya a tener, a contrarrestar la inercia, ¿no? del movimiento de la plataforma para poder llevar al animal de vuelta, ¿no? A la posición en la que, pues, obsérvese cómo ya la actividad muscular ya disminuyó en este punto, ¿no? Más o menos a los 400 milisegundos ya disminuyó la actividad muscular. Este otro músculo ya está completamente calladito, ¿no? Y eso ya va a ser suficiente para llevar al animal a la posición en la que estaba originalmente.
de manera importante, en humanos se ha medido también nuestra velocidad de reacción, ¿no? No se sabe exactamente por qué somos un poco más lentos, ¿no? Aquí estamos comparando con los gatos, ¿no? Pero pues ya sabemos que los gatos, uno los puede aventar así, sale volando y siempre caen parados, ¿no? O sea, tienen un sistema mucho más rápido, son mucho más eficientes para mantener el equilibrio. Luego, si uno los pone por ahí en una ventana, se paran en una cornisa así delgadita, pues son verdaderamente espectaculares y tienen sistemas mucho más rápidos, entre 40 y 50 milisegundos de contrarrestar estas perturbaciones a su centro de masa, mientras que los humanos tienen alrededor de 150 a 200 milisegundos. O sea, somos 3 veces o 4 veces más lentos que los gatos para comenzar a luchar en contra de la perturbación. Entonces, si alguien viene y nos da un empujón por atrás y fuéramos un gato, ¿no? Entonces, seríamos a los 40 milisegundos ya, nuestros músculos ya están respondiendo, pero si somos un humano normal, ¿no? Vienen así, te empujan, entonces tomaríamos alrededor de 3 a 4 veces más. O sea, si lo ponemos en milisegundos no suena tanto, ¿no? De 40 a 150, 200 milisegundos no suena. Así que dices, hoy, no está tan tan diferente, pero si lo ponemos ya en términos reales, son 4 o 5 veces, somos 4 o 5 veces más lentos que un gatito, ¿no? Entonces, quizás por eso no somos tan, quizás por eso no podemos hacer lo que ellos hacen, ¿no? Entonces, es importante entonces que acordarnos, alguien recuerda en las clases anteriores, a ver, por una participación discreta, alguien recuerda, habíamos calculado cuánto tomaba el sistema de retroalimentación sensorial, somatosensorial, para poder, ¿se acuerdan? Para controlar nuestros movimientos, teníamos nuestros movimientos balísticos, ¿no? Que no requerían retroalimentación, ¿no? Y nuestro sistema de control motor por retroalimentación. ¿Alguien recuerda los tiempos del sistema por retroalimentación? ¿Cuánto tiempo requerimos para que nuestro sistema tenga retroalimentación y poder controlar el movimiento? ¿Alguien? No era de... Ah, pero está pidiendo tiempo, ¿verdad? Sí, tiempo. 200 a 300 milisegundos. Eso, exacto. O sea, estábamos arriba de los 200 milisegundos. O sea, eso quiere decir, esa fue Silvia, me parece, ¿verdad? Entonces, apunto aquí. Sí. Muy bien. Entonces, eso quiere decir que si nuestro sistema para mantener el equilibrio empieza a reaccionar antes, ¿no? De esos 200, o sea, está ahí en el borde, nuestro sistema de equilibrio está en el borde de poder ser una respuesta de feedback, ¿no? O poder ser una respuesta sin control de feedback. Entonces, obsérvese cómo los gatitos en ese caso están como automatizados ya a los 40 milisegundos. O sea, ese control, ¿no? De mantener ese equilibrio en 40 milisegundos está muchísimo más rápido del sistema de feedback. Entonces, mucho de lo que traen ellos, ¿no? Mucho de lo que traen ellos, pues no va a tener un control supraespinal, vamos a decir, para esa respuesta inicial. No quiere decir que no. Y hay que recordar, y nosotros, en cambio, que somos más lentos, ¿no? Los humanos que estamos con nuestros tiempos de reacción para esto, 100, 150, pues están ya mucho más cercanos, ¿no? A nuestro sistema de feedback que está entre 200, 300 milisegundos para tener esa retroalimentación. No somos tan rápidos como los gatos, pero todavía es un sistema que es altamente automatizado en su primera respuesta. Veremos un poco más adelante que una gran parte de nuestro sistema de equilibrio, una enorme parte de nuestro sistema de equilibrio, se basa en
la información previa en el aprendizaje, ¿no? Entonces, una enorme parte de eso se basa en el aprendizaje y tiene que predecir lo que va a ocurrir. Eso es lo que andamos haciendo normalmente, ¿no? Todo esto que vimos aquí y esos tiempos que les estoy diciendo son para perturbaciones impredecibles. O sea, la del metro no es tan impredecible porque ya sabemos, ya escuchamos nosotros, sí, ya sabemos que después y se cierran las puertas, ¿no? Y luego ya sabemos que después de eso, unos milisegundos después, ya va a venir el movimiento del metro. Y ahí sí ya verán que muy seguramente nuestro sistema muscular se estaría activando antes de que se empiece a mover en sí la plataforma. Pero cuando la perturbación es impredecible, ¿no? Es como cuando está uno así, ahí en los horribles temblores, qué feo, ¿no? De los terremotos, ¿no? Que tenemos en la Ciudad de México. Entonces que cuando viene muy fuerte, ¿no? Está uno así y uno no sabe y de repente se mueve así el piso, ¿no? O sea, en ese movimiento así tan rápido, impredecible, entonces estaríamos actuando con este sistema y ese tendría un retardo de alrededor de 150 milisegundos, ¿no? Muy bien. Ahora, muy importante, como habíamos visto en, como habíamos visto en los sistemas, por ejemplo, de la corteza motora, esto se parece mucho a nuestro sistema de corteza motora primaria, en donde tenemos neuronas que se activan en una dirección, pues igual para nuestro sistema de postura, nuestra musculatura que refleja, o sea, nuestra musculatura que va a reflejar la actividad de las motoneuronas alfa, o sea, de esas unidades musculares, ¿verdad? Que es la motoneurona y las fibras musculares que inerva, ¿no? Nuestro sistema el equilibrio, que le estoy llamando ahorita el sistema del equilibrio, pero son exactamente las mismas unidades motoras que usamos para el control de movimientos voluntarios, etcétera, ¿no? Y para nuestro sistema reflejo. Entonces, cuando contendemos, ¿no? Para mantener el equilibrio, esas unidades motoras, ¿no? Tienen una direccionalidad, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí nos están mostrando un músculo, que el gluteus medius, ¿no? Aquí en este gatito, ¿no? En la pompa, ¿no? Del gato. Y aquí lo que veríamos es que cuando el animal es cuando la plataforma, ¿no? Entonces aquí el modelo experimental, esto yo nunca lo he visto. Yo creo que aquí en México nadie está trabajando con el sistema de equilibrio. Entonces nunca he visto yo una de estas cosas y tampoco lo he visto cuando he estado en el extranjero. Entonces, pero sí me gustaría ver, ¿no? Cómo suben al gatito, ¿no? En una plataforma y pues ellos tienen control de la plataforma hacia dónde la mueven. Entonces ahí ponen al gatito o a la especie que estén estudiando y lo registran, ¿verdad? En este caso están registrando nada más los músculos. Entonces aquí están registrando este gluteus medius y lo que observan es que cuando la plataforma se mueve en este rango, ¿no? Obsérvese cómo lo que tenemos aquí es la actividad del músculo, es muy parecido a los raster plots que habíamos visto de neuronas motoras de dirección, pero en este caso son el trazo de la actividad del músculo, ¿no? Entonces, este es cuando el músculo se mueve, cuando la plataforma se mueve vamos a decir, de sur a norte. Ahí. Cuando la plataforma se mueve de sur a norte, entonces tenemos cómo el músculo empieza a activarse, ¿no? Aquí está, se empieza a activar. Y cuando en general la plataforma se mueve en este rango de direcciones, ¿no? Entonces este músculo tiene esta mayor actividad, ¿no? Entonces nos ponen aquí en rosado la actividad muscular que sobresale de la actividad aleatoria, ¿no? Vamos a decirle de alguna manera. Entonces, vemos aquí en las rayitas punteadas, es el momento en que se empieza a mover la plataforma y podemos observar cómo pues, tiene una activación importante cuando se mueve hacia acá, pero evidentemente, ¿no? Su mayor activación
es cuando la plataforma se mueve en esta dirección. Entonces, la plataforma se mueve en esta dirección y eso querría decir, denme un segundo. Entonces, eso querría decir que este músculo trabaja muy bien o contrarresta cuando se mueve la plataforma en esta dirección, ¿no? Entonces se mueve en esta dirección, entonces el gatito sería para acá y este músculo se activa para regresarlo, ¿no? Entonces se mueve en aquella dirección y automáticamente el gato es empujado hacia acá y entonces ahí rápidamente pone tensión en este glúteo medio y muchos otros que están ahí, ¿no? Y eso ya ayuda a mantener el equilibrio. Ahora, cada músculo, por la forma en que está pues organizado el sistema musculoesquelético, pues va a tener una dirección particular, ¿no? Entonces, cada músculo tiene una dirección o una sintonización a una dirección en particular. Entonces, aquí ya nos ponen varios músculos, ¿no? Que tienen sus direcciones preferentes para cuando la plataforma se mueve en una dirección o en otra. Y evidentemente, ¿no? Cuando la plataforma se mueve, habrá músculos que tengan una mayor activación como este, ¿no? El bíceps femoral. Entonces, cuando la plataforma se mueve en esta dirección, ese se activa brutalmente, ¿no? Entonces, se mueve en aquella dirección, ¿no? Se mueve hacia adelante. Entonces, el animalito, entonces el bíceps femoral se activa cuando se mueve en la dirección hacia adelante. Y obviamente, la combinación de todas las direcciones, ¿no? De activación de todas las direcciones. Obsérvese cómo este bíceps simplemente no se activa para nada cuando la plataforma se mueve en las otras direcciones, ¿no? Pero obsérvese cómo si estuviéramos viendo el gluteus medius y el bíceps femoral y la plataforma se mueve hacia adelante, entonces este gluteus medius tendría cierta activación y la máxima activación de este bíceps femoral. Entonces, eso ya nos daría o le ayudaría al animal a mantener el equilibrio, ¿no? Entonces, muy similar al sistema del control del movimiento voluntario para la dirección, pues también se puede encontrar esa musculatura, esa direccionalidad en la musculatura, que a su vez, ¿no? Que a su vez estarían reflejando la actividad de motoneuronas alfa en el asta ventral de la médula espinal. Recordemos que ahí en la médula espinal, en el asta ventral de la médula espinal, a todo lo largo de la médula espinal de este gato, ¿no? Pues hay un montón de neuronas, motoneuronas alfa, ¿no? Y en la parte medial, pues un montón de interneuronas, y como vimos en la clase de locomoción, pues están organizadas de una manera particular, de tal manera que si se activa una, podría generar una activación rítmica de la otra, etcétera. Entonces, estos esquemas, ¿no? Son esquemas de activación que tienen un alto nivel de automatización que muy probablemente, eso no lo sabemos, pero que muy probablemente a través del aprendizaje en sujetos como nosotros, inclusive como los gatos que no caminan tan fácilmente o tan graciosamente como lo hacen, ¿no? No caminan tan graciosamente desde el nacimiento, sino que cuando nacen, ¿no? Se mueven torpemente, pero conforme su desarrollo incrementa y va avanzando, entonces van desarrollando esa marcha tan ágil que tienen nosotros que aprendemos de la marcha bípeda. Entonces, a través del aprendizaje muy probablemente se van agrupando, ¿no? Se van agrupando para contrarrestar las perturbaciones más típicas con las que se encuentran en sus vidas cotidianas, ¿no? Como veremos un poquito más adelante, ¿no? Como veremos un poquitito más adelante, el aprendizaje tiene tiempos muy claros, ¿no? Es decir, es rápidamente, en unos cuantos ensayos, ¿no? Estos esquemas de activación muscular de direccionalidades se van ajustando para poder contrarrestar esas perturbaciones.
Entonces aquí lo que tenemos es que, además de todo, este sistema de mantener el equilibrio es relativamente redundante. Es decir, se puede mantener el centro de masa, es decir, una perturbación X, una perturbación, voy a regresarme, una perturbación como esta que tenemos aquí, nuestro organismo puede, o nuestro sistema musculoesquelético, con ayuda de su sistema nervioso central, puede contrarrestar esta perturbación y mantener el centro de masa a una distancia particular del piso y con una trayectoria en el plano horizontal determinada, puede mantenerlo ahí utilizando varias estrategias. No es que siempre vayamos a usar la misma. Podemos mantener el centro de masa como se ve aquí, tan solo con poner fuerza en los músculos, en la musculatura de las piernas, o podemos contrarrestar ese empujón inclinándonos, o podemos contrarrestarlo abriendo las piernas. Es decir, se puede contrarrestar las perturbaciones de diversas maneras, ¿no? Lo cual le da, eso se le conoce como redundancias, ¿no? Y le confiere mucha flexibilidad al, al, al sistema, ¿no? Y entonces lo que nos muestran aquí, esto es un modelo, no está fundamentado en datos, ¿no? Pero lo que nos muestran es qué ocurriría, ¿no? Es un modelo, no son datos reales, es un modelo, ¿no? Y nos dice, pues, que en caso de tener estos esquemas, ¿no? Vamos a ver, estos esquemas que ayudan a mantener el equilibrio para perturbaciones particulares. Entonces eso es muy importante. Debido a que podemos contrarrestar esas perturbaciones para mantener el equilibrio de diferentes maneras, ¿no? Entonces los grupos o esos esquemas de grupos musculares que podrían ayudarnos a abrir la pierna, simplemente a inclinar el cuerpo o a poner fuerza en los músculos de la parte trasera de la pierna, entonces esos grupos que logran una opción u otra, ¿no? Como habíamos visto en los sistemas, reflejos, ¿no? Entonces esos grupos de músculos que ayudan a formar o a mantener el equilibrio de una u otra manera, se les conoce como sinergias, ¿no? Son sinergias o sinergias musculares. Entonces, obsérvese cómo aquí nos están tratando de poner que nos imaginemos que hay músculo 1, músculo 2, músculo 3, músculo 1, músculo 2 y músculo 3, es decir, el mismo grupo de músculos podría lograr, ¿no?, mantener el equilibrio de dos formas. Podría hacerlo activando mucho al músculo 1, inhibiendo al músculo 2 y activando medianamente al músculo 3. O podría también mantener el equilibrio y eso sería, vamos a decirlo de alguna manera, una conducta diferente, ¿no? O sea, sería, por ejemplo, mantener, porque vamos a usar los mismos músculos de nuestras piernas, ¿no? Que sería, imaginemos que esto correspondería a activar músculos de la parte trasera de la pierna. Mientras que si lo que va a hacer para mantener el equilibrio es más bien abrir la pierna, entonces lo que tendría que hacer sería quizás relajar esos músculos de la parte trasera, ¿no? Y activar otros de la cadera, por ejemplo, ¿no? Entonces, se utilizarían los mismos músculos, pero dependiendo de la conducta, ¿no? De la estrategia que esté utilizando en ese momento nuestro organismo, van a lograr o podrían lograr exactamente la misma función, ¿no? Entonces, esta parte en general de si se utiliza un grupo muscular u otro grupo muscular para mantener, a pesar de tener cierta rigidez que depende también, pues por ejemplo, de los sistemas reflejos, ¿no? O sea, si se nos da un empujón y se aplasta uno de nuestros músculos, pues eso va a generar ya una respuesta refleja como la que hemos visto ya en las clases anteriores, ¿no?
o sea, a pesar de tener ese tipo de rigideces, estos sistemas están muy sujetos a que utilicemos un grupo de sinergias musculares u otro, dependiendo de cómo nos haya ido, ¿no? En la feria, dependiendo de cómo nos haya ido en el metro, dependiendo de cómo nos haya ido en cualquier lugar en donde vayamos, ¿no? Y también depende mucho de, y esta parte sí es también, además de todo, además de agregar esto de que nuestro sistema para mantener el equilibrio, o sea, podemos mantener el centro de masa en un lugar particular, activando grupos diferentes de músculos. Otra cosa importante es que el grupo de músculos que se reclutan también depende de la postura inicial, ¿no? Entonces aquí ya nos ponen 3 ejemplos. Vamos a decir que son pues bastante diferentes, ¿no? Entonces, en una de esas, ¿no? Se va a el piso se mueve en esta dirección, de nuevo, como en el metro, ¿no? A mí me gusta esto, siempre es como en el metro. Y entonces, en un caso, la persona está observando hacia el frente, ¿no? En contra de hacia donde va el movimiento, y se activarán toda la musculatura de la parte trasera de la pierna y hasta la espalda, ¿no? Si el sujeto está erguido. Si estuviera, por alguna razón, pues que yo no sé cuál sería, pero si estuviera ahí como que a punto de, como si estuviera a punto de correr, ¿no? Así como en esas carreras de los 100 metros planos, ¿no? Que se ponen así en una posición de cuadrúpedo, ¿no? Y se le moviera el piso hacia acá, entonces no utilizaría la musculatura de la parte trasera de las piernas ni la espalda. Utilizaría más bien, para contrarrestar esto, utilizaría los músculos de la parte delantera de la pierna y de los brazos. Entonces, eso es bastante, en este caso, estaría contrarrestando el mismo movimiento, pero lo que estaría cambiando drásticamente en estos 2 ejemplos, pues sería el centro de masa. En este caso, el centro de masa estaría un poquito más alto, ¿no? Y en este caso, el centro de masa estaría casi como en el gato, ¿no? Un poco más abajo y un poco más hacia acá, hacia esta parte media. Entonces, ese cambio de posición en el centro de masa y la forma en que está acomodada el sistema musculoesquelético va a determinar o determinaría cuáles serían los cambios que utilizaríamos para mantener el equilibrio. Y en cambio, si ahora pues, fuera una persona, ¿no? Que le tocó ahí que el metro está vacío, se puede agarrar de uno de los tubos del metro, ¿no? Y en ese caso, simplemente si tuviera un brazo para mantener el equilibrio, como si fuera el bastón, entonces eso ya liberaría toda esta musculatura, ¿no? O sea, véase cómo no estaría utilizando los músculos del antebrazo, no estaría utilizando ninguno de los músculos de la contrarrestando, porque sí tiene tono muscular para mantenerse erguido, ¿no? Pero para contrarrestar el movimiento, no estaría utilizando los músculos de la parte trasera de la pierna y la espalda, tampoco estaría utilizando los de la parte delantera, únicamente estaría utilizando los músculos del brazo, ¿no? Entonces, la primera vez cuando yo vi esta información por primera vez, ya hace varios años, lo que yo me preguntaba, ¿no? Es, pues yo no me había dado cuenta de que eso ocurría, ¿no? O sea, yo cuando me subo al metro, ¿no? Y si voy parado así, mantengo el equilibrio, o si voy agarrado de un tubo, pues uno no lo piensa. De hecho, ni siquiera sé cuándo nadie me dijo, ni mi mamá, ni mi papá me dijeron, oye, ahorita que se va a subir el metro, lo que vas a hacer tú es poner fuerza en tu bíceps y tríceps, ¿no? Eso nunca me dijeron. Automáticamente, ¿no? Nuestro sistema nervioso central cambia esos sets de músculos, ¿no? Cambia esas sinergias, cambia esos grupos musculares y automáticamente él sabe cómo contrarrestar toda esa fuerza para mantener el equilibrio. Nadie le dijo o nadie le dice a la persona, mira, ahorita que vas a estar así, ¿no? En esta posición de cuadrúpedo, ahora vas a tener que ponerle fuerza aquí a estos músculos de adelante de la pierna. Nadie nos dice eso, simplemente lo hacemos de manera
automatizada, ¿no? Lo sabe. Algo en nuestro sistema nervioso central lo calcula. Difícil de modelar o difícil de saber exactamente cuáles son los mecanismos supraespinales e inclusive espinales, porque como sabemos, pues tenemos diferencias importantes, ¿no? Por ejemplo, con los felinos. Y, por ejemplo, sabemos que ningún otro animal en el reino de la naturaleza camina como nosotros caminamos. O sea, a pesar de que los primates sí tienen la marcha bípeda, pues no es lo que andan, no es lo que prefieren y tampoco se ven así como nosotros nos movemos. O sea, hay una diferencia importante. Entonces es difícil saber exactamente cuáles regiones supraespinales están haciendo qué en esto, ¿no? Pero alguna idea sí tenemos. Entonces, esta parte es bastante importante porque nos dice que dependiendo, ¿no? Obviamente, dependiendo de qué, de cuáles son las necesidades, ¿no? Además de la posición inicial, ¿no? Además de la posición inicial, las condiciones físicas, pues también van a determinar evidentemente, ¿no? Cuál va a ser nuestra estrategia, ¿no? Para mantener el equilibrio. Entonces, en general, esto que les he mencionado, ¿no? El tobillo, se le conoce efectivamente como la estrategia del tobillo. Entonces, esa normalmente, ¿no? Cuando se mueve hacia acá utilizando la estrategia del tobillo, entonces activamos toda esta musculatura y obsérvese aquí como la parte de la musculatura delantera, ¿no? Este cuádriceps aquí, ¿no? Estos no se activan cuando el sujeto puede utilizar la estrategia del tobillo. A ver, y aquí es bien interesante porque ¿por qué puede utilizar la estrategia del tobillo aquí y aquí arriba no? Acá abajo puede utilizar la estrategia del tobillo, que a mí me hubiera gustado más que le dijeran de los deditos, ¿no? Porque, porque tiene la posibilidad, ¿no? Tiene la posibilidad de poner fuerza en la parte delantera del pie. Obsérvese cómo puede poner fuerza aquí, y entonces eso ya va a darle el soporte necesario para poder utilizar la estrategia del tobillo. Ahora, si el sujeto, en lugar de estar en una plataforma grande, ¿no? Está parado en en una barra, ¿no? Que está muy delgada, ¿no? O sea, esto pues quién sabe cuándo ocurre, ¿no? Pero los equilibristas sí, ¿no? Esos que se suben en una cuerda ahí floja. Entonces, pero nosotros así, pues realmente solamente cuando, así como la gente de Puebla, ¿no? Que vemos que en Puebla hay la gente ven los memes, ¿no? Que pasa la gente y se tropieza con esas cosas que no sé si lo han visto, pero está muy gracioso, que se tropiezan con eso la ciclovía, ¿no? Que pusieron ahí y ¡pim! Se cae la gente. Pues si alguien se para ahí sobre las barras desde la ciclovía, entonces eso no utilizaría la estrategia del tobillo, sino estaría utilizando la estrategia de la cadera, que es inclinarse, ¿no? Es inclinarse para poder tener una mayor área, ¿no? Para mantener el centro de gravedad. Ahora, eso en el caso de que, bueno, se moviera hacia acá, ¿no? O algo nos empujara hacia adelante, entonces no se utilizaría la estrategia del tobillo. Y obsérvese aquí cómo nos están mostrando el momento en que se hace la perturbación en 0, el tiempo en el eje de las X, y luego cada uno de los trazos que tenemos aquí representa la actividad de los diferentes músculos. Y observamos cómo, más o menos, ¿no? Obsérvese como habíamos dicho, ¿no? Que cuando viene la perturbación en los humanos, a diferencia de los gatos, ¿no? Los gatos empezarían a reaccionar por aquí, su sistema empezaría a reaccionar por aquí, pero en los humanos empieza a reaccionar alrededor de los 100 milisegundos, ¿no? Ya empieza a reaccionar alrededor de los 100 milisegundos y tenemos al cuádriceps en el caso de la estrategia y el abducens en el caso de la estrategia de la cadera, cómo se activan y son ellos los principales responsables, ¿no? De mantener o de cambiar la postura y mantener el equilibrio, mientras que cuando se utiliza la estrategia del tobillo, pues serían
toda la musculatura de la parte posterior de la pierna, y la musculatura de la cadera no estaría siendo activada. Ahora, en condiciones normales, ¿no? En condiciones normales, pues no es que usemos nada más una y otra, o sea, una o la otra, sino que pues estamos haciendo una serie de combinaciones, ¿no? Muy claramente, se utiliza una serie de combinaciones para poder contrarrestar con todas las perturbaciones del ambiente, ¿no? Pero entonces esta parte es muy importante. La posición inicial va a determinar, ¿no? La posición inicial va a determinar qué tipo de musculatura utilizamos. Y además, algo que no se muestra aquí, pero que también es muy importante de saber, es que hay grupos musculares, ¿no? Que para mantener, o sea, que ya están cableados de una manera o sinérgicos de una forma tan rígida, o sea, hay una cierta flexibilidad, pero hay una parte muy rígida que no nos deja, ¿no? Realizar ciertos movimientos. Entonces aquí, si estuviéramos en el aula normal, ¿no? Les podría mostrar, pero lo voy a tratar de hacer un poco aquí y ustedes lo hacen en sus casas, ¿no? Entonces, por ejemplo, si ustedes se pegan a una pared, ahí como tengo los AirPods, no, sí me pueden escuchar, pero si ustedes se pegaran a la pared como yo me estoy pegando del lado derecho, aquí, entonces, si yo voy a mantener el equilibrio sobre mi pierna derecha, puedo levantar, no me están viendo ahorita, pero me voy a poner un poco así, no me están viendo, pero si yo me paro aquí, puedo levantar esta pierna y automáticamente levantar mi pierna izquierda hace que mi cuerpo y la musculatura de la espalda se inclinen un poco hacia el lado derecho. Y por eso, si yo no pudiera inclinar mi cuerpo hacia el lado derecho, mi pierna izquierda no se podría levantar. ¿Y cómo probamos eso? Si ustedes se pegan junto a la pared, ¿no? Y ponen la pierna derecha recta a su hombro y tratan de levantar la pierna izquierda sin sostenerse de ningún lado con la mano, su cuerpo no se los va a permitir. Simplemente, por más esfuerzo que hagan, si ustedes ponen recta la pierna derecha con su hombro y se pegan a la pared, ¿no? De tal manera que haya entre unos 10 centímetros entre su pie y la pared, no van a poder levantar la pierna izquierda. Eso es imposible, a menos que me agarre y ponga otro equilibrio en otro lugar, podría levantar la pierna izquierda. Pero eso es porque el sistema de la musculatura, entonces, tiene nuestro sistema musculoesquelético y en general nuestras redes neuronales de la médula espinal no permiten que, si el cuerpo no se inclina un poco, ¿no? Es decir, si no se activan algunos músculos para inclinarme un poco a la derecha, no permite que se pueda levantar la otra pierna, ¿no? Entonces, tiene cierta rigidez y nos habla además ese pequeño fenómeno y ese pequeño experimento que pueden hacer ahí mismo en sus casas, ¿no? Verán que no pueden levantar la pierna izquierda y eso es porque ese sistema de sinergias no lo va a poder lograr de esa manera, ¿no? Entonces, eso es nada más para demostrar cómo es que están relativamente ordenados, ¿no? Estos sistemas. Ahora, déjenme ver aquí porque no alcanzo a ver la gráfica que les estoy mostrando porque tenemos los videos, ¿no? Entonces, lo que se muestra en la parte C es que el cambio, ¿no? Es decir, si ustedes entrenan a una persona a utilizar, por ejemplo, ponen a una persona a que se mantenga el equilibrio en esta barra, ¿no? Y luego después, ¿no? Entonces aquí están mostrando, en este gráfico de acá arriba, están mostrando una persona que está utilizando la estrategia de la cadera
Y obsérvese cómo este músculo de la pierna, ¿no? El hamstring, no tiene actividad, como se ve aquí, no tiene actividad cuando está utilizando la estrategia de la cadera, ¿no? Está cuádriceps, ahí está activo, y el hamstring, ¿no? Entonces, ya está, no tiene actividad el de la pierna. Ahí está utilizando únicamente, ¿no? El cuádriceps. Ahora, si han entrenado a esa persona, no mucho, la ponen ahí, eso es una cuestión de laboratorio, la ponen y la ponen a que mantenga el equilibrio, ¿no? Unas 10, 15 veces, ¿no? Y ya, es buena para mantener el equilibrio con esa pequeña perturbación. Ok, ya lo está haciendo, ¿no? Y está utilizando la estrategia de la cadera porque se le puso en esa situación. Entonces ahora cambian a la persona y la ponen sobre la plataforma en donde ya puede utilizar los dedos. El hecho de haber estado entrenando antes a utilizar la estrategia de la cadera hace que en el primer ensayo en el que la persona ha sido cambiada de la barra a la plataforma, en el primer ensayo vuelve a utilizar la estrategia de la cadera y la combina con la estrategia del tobillo. En el ensayo 3 ya disminuye importantemente la activación de la cadera y ya para el ensayo 8 ya únicamente está utilizando la estrategia del tobillo, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir esto? Pues que hay cierto nivel, es decir, que hay cierto nivel de preparación y hay cierto nivel de control o más bien un importante nivel del control por el aprendizaje, ¿no? Es decir, la persona, la experiencia previa y una experiencia bastante corta, es decir, aquí no es que haya entrenado toda su vida a utilizar la estrategia, no, simplemente la pusieron ahí y automáticamente dice, bueno, la estrategia más específica es utilizar la estrategia de la cadera, en este caso, ¿no? Bueno, pues ahora pásate a la plataforma. Pues en los primeros 2 ensayos va 3, obsérvese cómo aquí todavía hay cierto nivel importante, hasta el ensayo 5, ¿no? Pero en el primer ensayo ciertamente pues todavía hay una activación muy importante de la estrategia de la cadera que va a cambiarse, ¿no? Por la estrategia del el tobillo. Y obsérvese cómo de manera muy interesante cuando el sujeto ya se va dando cuenta, bueno, ya, o sea, él se da cuenta, él lo sabe porque no está, en este caso no era un paciente que no pudiera ver o que no supiera lo que estaba pasando, simplemente su cuerpo, vamos a decir, su sistema que se encarga del equilibrio, estaba esperando que fuera similar a esta condición, a estar en la barra, pero poco a poco se va acostumbrando y dice, no, ya ahorita para qué activo la cadera, no sirve de nada, y empieza a activar únicamente la estrategia del tobillo, ¿no? Entonces, además de todo, ¿no? Y este es un ejemplo también bastante interesante, el, 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 el sistema tiene un nivel de preparación. Entonces, en los casos anteriores, ¿por qué suena esto? En los casos anteriores como este, estamos hablando de perturbaciones que son relativamente impredecibles, ¿no? Ahora, si le pedimos al sujeto que no le decimos exactamente, o sea, no, le pedimos que haga un movimiento y tomando en cuenta que cualquier movimiento voluntario, eso es algo que no había mencionado hasta el momento, pero cualquier movimiento voluntario que realicemos, por el hecho de cambiar la configuración de nuestro sistema esquelético, por el hecho de cambiar esa configuración, así como cuando nosotros queremos mantener el equilibrio, nos ayudamos con los brazos para cambiar y poder contrarrestar a la gravedad, así como nosotros acomodamos nuestro centro de gravedad modificando nuestra postura para mantener el equilibrio, a la inversa también ocurre que cada vez que nosotros hacemos un movimiento voluntario,
el movimiento voluntario que hacemos automáticamente va a perturbar nuestro centro de gravedad del cuerpo y por lo tanto nuestro organismo va a tener que contender contra eso, ¿no? Si estamos así y voy a mover la mano así, si no tuviéramos todo nuestro sistema de musculatura normal y yo moviera la mano así, me caería, ¿no? Pero no me voy a caer porque antes de que yo mueva el brazo, y eso es lo que vemos en este punto, ¿no? En la parte izquierda de la diapositiva, cuando el sujeto se le pide que él voluntariamente, ¿no? Lo que se le está pidiendo es que haga este movimiento que está aquí. Aquí hay un soporte rígido, como ven, y hay una especie de palanca, y se le pide al sujeto que jale la palanca, ya sea con un brazo o con otro, ¿no? Pues imagínense que van al gimnasio y hacen así, o simplemente jalar una palanca, ¿no? Entonces, cuando se le pide al sujeto que haga eso, ¿no? Entonces, aquí nos están graficando en A, nos están graficando el momento en que empieza el sujeto a jalar, ¿no? Y podemos observar que antes de que jale, ¿no? La musculatura de la pierna, como se ve aquí, antes de que jale, la musculatura de la pierna, ¿no? Está activándose, obsérvese cómo se activa alrededor de 700 a 500 milisegundos antes de que el sujeto empiece a jalar, sus piernas ya se acomodaron, ¿no? Entonces, cuando el movimiento va a ser voluntario, cuando viene el movimiento voluntario, antes de que empiece el movimiento, la musculatura de preparación ya viene con él. El cambio de postura ya viene con el movimiento voluntario. ¿Qué quiere decir eso? Obsérvese cómo para eficientemente contrarrestar, ¿no? Eficientemente contrarrestar la perturbación que va a generar el hacer un movimiento voluntario para poder mantener el sistema de postura en equilibrio. De alguna manera, nuestro sistema nervioso central tiene que calcular eso. Entonces, no sé si se acuerdan, pero en las clases anteriores de control de movimientos voluntarios vimos que las señales en las cortezas motoras, primarias, premotoras, secundarias, suplementarias, etcétera, son señales que ocurren hasta periodos de hasta 800, 900 milisegundos antes de que ocurra el movimiento. Es decir, yo voy a mover aquí la mano, ¿no? Y casi un segundo antes de que yo lo haga, de que se ejecute el movimiento en sí, ya hay una señal bien clara en nuestra corteza, ¿no? Y es muy probable, eso yo no he visto todavía algo así importante en la literatura, ¿no? Que ponga juntos a esos movimientos preparatorios, ¿no? Esa actividad preparatoria cortical que muy probablemente está relacionada con este tipo de actividad en los músculos que van a mantener la postura y el equilibrio. Una de las partes importantes que estaría involucrada aquí en todos nuestros sistemas motores, pues serían el sistema del cerebelo, que desafortunadamente no vamos a poder ver cerebelo aquí en la clase porque pues no nos dio tiempo, ¿no? Se acaba ya el semestre. Pero cerebelo y ganglios basales, ¿no? Así como cortezas motoras, pues estarían muy importantemente relacionadas. Cuando hay lesiones del cerebelo o cuando hay lesiones de los ganglios basales, se afecta mucho más la postura y se afecta mucho más esos patrones de la marcha que, por ejemplo, cuando hay lesiones corticales, ¿no? Entonces, esos movimientos voluntarios que vamos a hacer de las manos, ¿no? Quizás estén reclutando estructuras subcorticales como los ganglios basales y el cerebelo, y esas quizás estén muy implicadas, ¿no? En el control del sistema musculoesquelético para predecir los cambios posturales importantes que van a ocurrir antes del movimiento target en sí. Entonces aquí lo que grafican en la gráfica de arriba es la máxima fuerza, ¿no? De jalado en diferentes tonos de color, del más, un poquito más gris a este que es como casi moradito, ¿no? Entonces la máxima fuerza, y aquí también en diferentes colores, la máxima fuerza, la mínima fuerza de activación.
en los colores más claros y la máxima en los más oscuros. Y lo que podemos observar es que cuando se va, entonces esto es muy importante porque ese plan motor que habíamos visto y que está muy probablemente relacionado con, o que está relacionado con nuestras cortezas motoras, ¿no? Y que, por ejemplo, si van a mover algo, una palanca que está ahí y la van a jalar, entonces, de acuerdo a lo que observamos y vieron, ustedes respondieron muy bien en su examen, algunas pequeñas fallas hubo por ahí, ¿verdad? Pero entonces ya sabemos, ¿no? Entonces que la vía de el qué y del dónde de las cortezas visuales, ¿no? Estaría enviando la información hacia las cortezas parietales, ¿no? La corteza intraparietal dorsal, ¿no? Ya saben, ¿no? Ahí. Y entonces esa región más dorsal de la intraparietal va a enviar su información hacia las cortezas premotoras dorsales, ¿no? Entonces ya identifican qué, y ahí vendrá ese plan motor, ¿no? Que nos va a decir, hay que apuntarle hacia allá, más o menos, vas a hacer estos cambios, pero también va a incluir, por lo tanto, y eso es muy difícil de estudiar, pero también va a incluir este tipo de actividad. Entonces, obsérvese cómo si el jalón de la palanca va a ser más fuerte, como se observa aquí, ese jalón más fuerte de la palanca automáticamente va a generar una activación de la musculatura de la pierna más fuerte. Esto es bastante muy importante, es decir, están bien relacionadas, ¿no? Es decir, que esto ya lo que quiere decir es que también forma parte del plan motor. Ya está calculando nuestro sistema nervioso central que hacer ese movimiento del brazo va a generar una perturbación del centro de masa de nuestro cuerpo y por lo tanto tiene que contrarrestarla con una fuerza tal, ¿no? Me parece a mí sensacional. Ahora, eso es tan listo nuestro sistema. Eso, obviamente, cuando nosotros hacemos cualquier movimiento, pues no sabemos que eso está ocurriendo, la verdad. Entonces, gracias a Dios tenemos estas neuronas, ¿no? Porque imagínense tener que mantener toda esta información. Ay, ahora voy a mover la mano. Ay, sí, pero ahora vas a tener que activar un poco más el músculo trasero de la pierna, imagínate. No, pues eso lo hace todo en automático. Ahora, es tan listo nuestro sistema, ¿no? Que lo hace, además de todo, si calcula que va a haber un soporte, ¿no? O sea, va a jalar esta palanca, pero en esta condición que está aquí, y esto es muy interesante, ¿no? O sea, en esta condición que está aquí, obsérvese cómo la persona va a jalar la palanca, pero hay algo que le impide irse hacia adelante, ¿no? O sea, lo único que les estoy diciendo es que cuando la persona jala la palanca, lo que va a hacer el jalón de la palanca es que automáticamente nos va a mover nuestro centro de masa hacia adelante. Y para evitar que se mueva nuestro centro de masa hacia adelante en esta dirección, lo que va a hacer el sistema nervioso central es que va a activar a esta musculatura de la parte trasera de la pierna para poder contrarrestar eso que ya sabe que va a ocurrir. Ahora, si nuestro sistema nervioso central calcula que cuando jale la palanca no va a haber una perturbación del centro de masa, calcula que no va a haber una perturbación del centro de masa. ¿Y cómo sabe que no va a haber una perturbación? Pues porque si se le pone una barrera aquí que impide que el centro de masa siga el curso normal, entonces el sujeto o el cerebro no activa los músculos de la parte trasera de la pierna, ¿no? Entonces, estas dos, ¿no? En este caso, ¿qué es lo que tenemos? La activación del bíceps, ¿no? Aquí está cuando se empieza a activar el bíceps. Ya tenemos el gastrocnemius y el hamstring están activados antes, ¿no? Del bíceps, como se ve claramente aquí, que eso es lo que habíamos visto acá, ¿no? Se activan antes para contrarrestar, pero en el caso de de que haya un soporte que impida que el centro de masa se mueva hacia adelante por el jalón que va a dar la mano, entonces nuestro cerebro dice, ya no actives a la pierna, no se necesita activarla. Entonces, eso, por lo menos yo cuando lo vi la primera vez hace algunos años, no me imagino, o sea, no pensaba que lo estuviéramos haciendo de esa manera, ¿no? Entonces, el nivel de automatización para mantener el equilibrio
estaría entonces incluido en el plan motor para ese movimiento. Ahora, para cada uno de los movimientos que vemos, ¿no? Cuando, por ejemplo, Isaac Hernández, ¿no? No sé si han escuchado hablar de Isaac Hernández, este mexicano que baila muy bien y que es de la Royal, el ballet del Royal British, no sé qué, ¿no? Que baila así impresionante y toda esa cantidad, ese repertorio de movimientos que tiene, imagínense cómo ha de ser su sistema motor, ¿no? Contrarrestando cada uno de todos esos, ¿no? Nosotros, si damos uno de esos giros que da, ¿no? Nuestro sistema no está entrenado. Yo si doy uno de esos giros, ¡pum!, caigo, ¿no? Pero ellos pues tienen esas capacidades súper entrenadas, ¿no? Bueno, entonces lo que observamos acá, ¿no? Es que ese tipo de predicciones, ¿no? Ese tipo de predicciones ocurren no nada más para un movimiento así, sino que durante el movimiento de la marcha, ¿no? De la marcha bípeda. Entonces, obsérvese cómo aquí nos están graficando, estamos viendo los pies de una persona, ¿no? El paso 1, paso 2, paso 3, paso 4, cuando la persona está caminando. Y lo que observamos aquí en el centro, en esta línea como naranjosa café, es que cuando es cómo se va moviendo el centro de masa, ¿no? De la persona. O sea, aquí lo estamos viendo en el plano horizontal. Entonces nos estamos imaginando que cuando va moviéndose, lo estamos viendo de arriba, ¿no? Entonces se va bamboleando de esta manera, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hace nuestro sistema para contrarrestar eso, ¿no? Entonces, si nosotros damos un paso con la pierna izquierda, si nosotros damos un paso con la pierna izquierda, entonces inmediatamente nuestro centro de masa se va a desplazar hacia la izquierda, ¿no? Y ya poner esa fuerza en nuestra musculatura de la pierna izquierda impulsará a nuestro centro de masa en la dirección contraria, ¿no? Entonces ya se va desplazando el centro de masa en la dirección contraria, el centro de masa es esta línea, y ahí entonces el siguiente paso va a contrarrestar ese movimiento del centro de masa y se va a ir haciendo de un lado a otro y va a haber pues cierto bamboleo, ¿no? Que claramente ahorita lo estoy exagerando, pero si yo empezara a hacer este movimiento, ¿no? Entonces rápidamente ustedes no dirían, ay, sino ya casi que nosotros inferimos de manera automática que estaría significando que se va moviendo hacia adelante, ¿no? Porque sabemos ya que nuestro organismo cuando se va moviendo hacia adelante se mueve así. De tal manera que cuando uno va a una fiesta, ¿no? Y Dios no lo quiera, se le pasan a uno un poco las copitas, ¿no? De alcohol. Entonces lo que ocurre es que nuestros sistemas motores, ¿no? El sistema del cerebelo, el sistema de los ganglios basales, etcétera, son severamente afectados y la forma de contrarrestar esto se pierde por completo y entonces ya identificamos muy claramente que una persona en estado de ebriedad, su centro de masa se mueve mucho, ¿no? Su centro de masa se mueve de una manera que casi sería impredecible para el sistema nervioso central y point, luego se caen, ¿no? Point. Entonces, normalmente nuestro sistema es muy eficiente, ¿no? Automáticamente para ir contrarrestando el bamboleo del centro de masa. Y hasta ahí vamos a dejar la clase de hoy, 9:40, y vamos a seguir en la siguiente clase, vamos a concluir con el sistema de postura. Y ahora nada más quiero responder, la semana pasada, voy a detener dudas hasta aquí con respecto a la parte de el equilibrio. No, aparecen nos por todos lados. Muy bien.